Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, tú eres nuestro. Damos honor, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, tú eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios, dile. Porque no hay otro Dios como tú, Jesús. Jesús, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Nos refugiamos en ti, Jesús. Nos abrazamos de ti, Jesús. Corremos a ti, Jesús. Nos humillamos ante ti, Señor. Todopoderoso y eterno Salvador, te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Me gustaría hablar un poco hoy acerca de algo que me ha parecido de muchísima bendición y al mismo tiempo muy importante: la relación de nuestro Señor Jesús con la palabra escrita. En un tiempo donde el enemigo
está tratando de quitarle el lugar de preeminencia y autoridad a la santa palabra de Dios en medio de una generación que está siendo contaminada por el cáncer del relativismo, especialmente en una generación donde gran parte de la iglesia no está leyendo su Biblia, no está estudiando las Escrituras. Es muy valioso el que nosotros podamos comprender el lugar que el Señor Jesús, a quien le cantamos, a quien adoramos y de quien proclamamos cada semana, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el lugar que el Señor Jesucristo le da a la palabra escrita, mis hermanos. Creo que debemos hoy abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo pueda tocar lo más profundo de nuestro ser para hacernos conscientes de la importancia que tiene la palabra escrita con nuestra vida, con nuestra victoria, con nuestra paz, y sobre todo con esta misión de conocer a Jesús, a Dios el Padre y al Espíritu Santo de una manera íntima y personal. ¿Cuántos están listos a hacer este viaje hoy? Gloria al Señor. Acompáñenme entonces a Mateo capítulo 4, verso 4. Nos encontramos con esta historia donde Jesús está en el desierto, está ayunando y seguramente está buscando el rostro de Dios y la dirección de Dios para su vida y para su ministerio. Y la Biblia dice que 40 días y 40 noches Él estuvo sin alimento, sin comer. En su momento de mayor debilidad vino a Él el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4 dice: y Él respondió y dijo: escrito está. Mire qué interesante. Jesús pudo haber dicho: porque yo digo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Rey, porque Él es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, co-creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo el Señor recurre a la palabra escrita para pelear esta batalla. ¿A qué tú recurres, amada iglesia, cuando peleas tus batallas? Jesús dijo: escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 21, verso 13. Ahora recuerde que en esa historia el Señor Jesús cita en 3 ocasiones la escritura, porque Satanás lo tienta 3 veces, 3 tentaciones: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y en las 3 ocasiones el Señor Jesucristo echa mano de la palabra escrita para pelear esa batalla y finalmente es vencedor. Y es interesante, si usted investiga un poquito, y me gustaría que lo hiciera, darse cuenta de que las 3 citas que Jesús menciona, todas están en el libro de Deuteronomio. Jesús conocía la palabra escrita, que para ese tiempo, bueno, lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto. Pero Jesús conocía la palabra escrita. Jesús recurrió a la palabra escrita porque Él sabía perfectamente acerca de su poder. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Gloria a Cristo. En Mateo capítulo 21, verso 13, nuevamente: y les dijo. Esta es la historia cuando Jesús viene al templo y encuentra el atrio lleno de mercaderes, lleno de gente haciendo negocios, y muchos de ellos inclusive haciendo fraudes.
Entonces el Señor se llena de una santa indignación. Hablamos de cómo ser libres de la ira. Hablamos el viernes, por cierto, yo le pido que escuche el mensaje del viernes, está en YouTube. Dios, ayúdame a gobernar la ira. Alguna gente necesita oír ese mensaje 5 veces. Y hablamos el viernes de que el Señor Jesús también mostró enojo en distintas ocasiones, y esta fue precisamente una de ellas, cuando en un acto de santa indignación Él toma un azote de cuerdas y comienza a volcar las mesas de los comerciantes y a azotar a todas aquellas personas, proclamando lo que la Biblia dice. Y Él les dijo, diga conmigo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este lugar que había sido destinado por Dios para ser una casa de oración, un lugar de comunión, un lugar de búsqueda, ustedes lo convirtieron en un lugar de fraude, en casa de ladrones. Pero nuevamente el Señor Jesús recurre a la Escritura para traer corrección, traer corrección. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 34 y 35. En estas múltiples ocasiones en las que el Señor contendía con los fariseos y religiosos de su época, Jesús les respondió. Se suponía que esta gente debía conocer la palabra, mis hermanos. Se suponía que estas personas eran los responsables de traer el conocimiento de el Dios Todopoderoso revelado en las Escrituras a la nación. Se supone que esta gente debería conocer la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Y Jesús les dice que no está escrito en su ley. Yo dije, dioses son. Y si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y mire la siguiente declaración: y la Escritura no puede ser quebrantada. Diga conmigo, la Escritura no puede ser quebrantada. Dese cuenta el rango de autoridad que Jesús le da a la palabra escrita. Él dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Nosotros la quebrantamos a menudo, pero el Señor dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Escrito está. Lo que está ahí es pilar, es fundamento. Por eso el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pero ¿de dónde tú y yo obtenemos la verdad? De la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es verdad, o la verdad. Así que Jesús constantemente apela a la autoridad de las Escrituras. Cita las Escrituras. Y esto no es casual, esto no es meramente un intento de demostrar el conocimiento bíblico que nuestro Señor tenía, o tratar de impresionar a los religiosos de su época citándoles pasajes de memoria para mostrarles cuán Él preparado estaba. No, mis hermanos, esto no es casual, sino que el Señor nos demuestra la autoridad, el poder que tiene la palabra escrita. Jesús en el desierto no responde con su propia autoridad, sino que apela a la autoridad establecida de la palabra de Dios. Y con eso vence a Satanás. Ahora, Jesús no venció a Satanás con intelectualismo. Jesús venció a Satanás con el poder de la palabra. No es lo mismo saber la palabra que creer en el poder de la palabra. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que comprender plenamente cuál es la diferencia. Tú y yo podemos conocer la palabra, pero mi pregunta es, ¿crees en el poder de la palabra? ¿Crees que la palabra de Dios tiene poder? Mire, mis hermanos, no hay que decir amén a eso, porque si realmente creyéramos eso, nosotros usaríamos esa palabra para destruir las olas del diablo y para hacer muchas otras cosas también.
Pero gloria a Dios, estamos aprendiendo, amén. Estamos en el camino, no hemos llegado, pero ahí vamos. Entonces, esto nos demuestra, mis hermanos, que Jesús consideraba las Escrituras como una autoridad. Como una autoridad. Consideraba las Escrituras como una fuente de sabiduría, de poder, no solamente de doctrina o de práctica y vida espiritual. El Señor Jesús dice: la Escritura no puede ser quebrantada, y eso me parece muy significativo, pues establece la posición de Jesús respecto a la infalibilidad. Y esto es algo, ay Padre Santo, esto es algo que se cuestiona muchísimo, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. El relativismo basa su premisa en que no existe realmente una verdad absoluta, sino que todo está sujeto a la interpretación de cada persona. Pero Jesús mismo está apelando a que la Escritura es infalible. La Escritura no puede ser quebrantada, dándole a la palabra escrita de Dios el peso de ser una verdad absoluta. ¿Qué significa esto? Que ella no se adapta a nosotros, sino que nosotros debemos adaptarnos a ella. Dios no se ajusta a mí, yo tengo que ajustarme a Dios. Eso no sé a usted, pero a mí me parece sumamente importante cuando vivimos en una generación que, repito, está básicamente engañada por este espíritu de relativismo. Pero Jesús establece la posición o su posición respecto a la infalibilidad de la palabra. Jesús afirma que las Escrituras poseen una autoridad permanente que trasciende al tiempo y a las circunstancias. Ahora, Marcos capítulo 9, verso 12. Jesús tiene una conversación con sus discípulos y están hablando acerca del fin de los tiempos. Y entonces ellos le hacen algunas preguntas acerca de Juan el Bautista y su similitud con el ministerio del profeta Elías. Y el Señor Jesús dice, respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y escuche esto: y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Está escrito. Usted sabe que 700 años antes el profeta Isaías vio en el futuro, en el tiempo profético de Dios, el lugar y el momento del quebrantamiento del Mesías, cuando dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desfigurado él y herido, escondimos de él el rostro. Entonces el Señor Jesús mismo dice: como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. En Lucas capítulo 24, verso 44 también leemos: y les dijo: estas son las palabras que les hablé. Esto ya fue en la resurrección, cuando él está dando instrucciones finales a sus discípulos. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una escritura más, Lucas capítulo 4, versos 18 al 21. Jesús está predicando en una sinagoga y dice que, como era la costumbre, en el momento de la lectura de las Escrituras, él es precisamente quien está tomando esta parte. Y dice la Biblia que abre el rollo del libro. No era como lo leemos ahora en papel, o bueno,
Ahora es en digital, ¿verdad? En celular, en iPad. Pero era un rollo, era una especie de pergamino. Sé que abriendo el rollo encontró el pasaje también escrito por el profeta Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Hoy se ha cumplido esta palabra que fue profetizada y escrita 700 años antes de que Jesús la pronunciara. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. ¿Se da cuenta cómo? Y esto es maravilloso. Jesús es el cumplimiento de las profecías. La escritura señala a Jesús, apunta a Jesús, revela a Jesús, muestra a Jesús. Y es un tema recurrente en estos pasajes, la presentación de nuestro Señor Jesús como el cumplimiento de las profecías de la Escritura. Cuando el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, para mí esta declaración es revolucionaria, mis hermanos, pues establece que todas las profecías mesiánicas encuentran su realización en la persona de Jesús. ¿Qué significa esto? Nosotros deberíamos aprender a leer la Biblia entendiendo que la palabra de Dios tiene como finalidad máxima revelar a Cristo. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, la palabra escrita de Dios? Porque la palabra de Dios siempre nos lleva a Jesús. Solo a través de Jesús la podemos comprender. Alguien dijo que cada libro de la Biblia revela un aspecto de la misión, el carácter o la personalidad, el llamado, la asignación del Hijo de Dios. En cada libro de la Biblia tú puedes encontrar un aspecto del Señor Jesucristo que se revela de una manera maravillosa. Gloria al Señor. Jesús dice que era necesario que todo lo que estaba escrito de Él se cumpliera, tanto en la ley como en los profetas, como en los salmos. Y esta declaración abarca la totalidad del canon hebreo, lo que, repito, nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, indicando que Jesús veía toda la escritura como un testimonio divino que apuntaba hacia Él. ¿Sabe por qué hoy la gente tiene un concepto de Jesús equivocado y un conocimiento de Jesús muchas veces distorsionado? Porque su comprensión acerca de Cristo no viene de la palabra de Dios. Viene muchas veces de la religión. Viene muchas veces de la interpretación personal de supuestos ministros. La mayoría en este tiempo son motivadores. El conocimiento más confiable acerca de la persona de Jesús lo obtenemos a través de la palabra escrita, mis hermanos. Indicando que tú y yo no podemos conocer a Jesús profundamente distantes de la palabra. Hay pastores que yo conozco a Jesús a través de las publicaciones de Facebook y de los videos de TikTok. Corres el riesgo de que te prediquen otro Jesús. Un Jesús que es un coach motivacional y no un Jesús que es Rey, Señor, Cordero, poderoso Salvador, misericordioso Redentor, la cabeza de la iglesia, el Rey de gloria, el Todopoderoso. Quiero repetir esta última frase, la declaración de Jesús cuando dice: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí. Indica que Jesús veía toda la escritura como un testimonio que apuntaba hacia Él. Gloria al Señor. Si el conocimiento de la palabra de Dios
que tú tienes no te lleva a Cristo, no te lleva finalmente a rendirte, a postrarte delante de la gloria y la majestad de Jesús, entonces lo que tú tienes es información. Pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, escuchen esto, usa la Escritura para revelarte al Hijo de Dios. Usa la Escritura también para revelarte tu profunda necesidad de Él, para mostrarte que necesitas un Salvador. Y solo Jesús puede ser ese Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, amén, apláudele a Jesús si quiere. Ahora, Mateo capítulo 21, verso 42. Jesús, mis hermanos, es digno de que lo estudiemos profundamente. Y no estoy hablando intelectualmente, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Porque, mire, hay veces que yo estoy leyendo la Biblia y me río. Me río porque me sorprende la manera en la que Jesús se desenvuelve, la manera en la que Jesús habla, la manera en la que Jesús ministra. Y algunas de sus frases célebres, favoritas mías. En una ocasión vienen los fariseos. Le voy a contar dos frases célebres. Una es de lo que estoy predicando y otra es una que uso para complementar. En una ocasión el Señor Jesucristo está predicando y vienen los fariseos y religiosos y le dicen: queremos que nos digas con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús les dijo: ok, pero primero déjenme hacerles una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús, mire mi amado, sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Y entonces los fariseos se hicieron una bolita. Oye, ¿qué contestamos? Y uno dice: si decimos que del cielo, Jesús nos va a decir: y entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de la tierra, la gente nos va a apedrear, porque todas las personas tienen a Juan por profeta. Y entonces, pues termina la bolita y se acercan a Jesús y le dicen: pues Señor, no sabemos. Y Jesús les dice: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Esa es una de mis frases célebres de Jesús. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me responden, yo tampoco. Ay, mi Señor. Pero en esta ocasión, Mateo capítulo 21, verso 42 dice: Jesús les dijo a las mismas personas que nunca leyeron en la Biblia. Mire, yo quiero que usted reflexione en lo que Jesús les está diciendo. Recuerde que esta gente creía que era el conocimiento encumbrado de Dios. Eran los sabelotodos del Antiguo Testamento. Eran la gente que confiaba en su conocimiento, en su preparación, en su estudio académico de la Biblia. Eran los que se sentaban en el Sanedrín, eran los que enseñaban a la multitud, eran los que corregían a todo mundo. Y entonces Jesús les dice: ¿qué ustedes nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo capítulo 22, verso 29, otra frase semejante. Pero mire, Jesús les dice que nunca leyeron las Escrituras, que nunca se toparon con esta palabra. Probablemente sí, pero no la comprendían, porque necesitaban la revelación del Espíritu Santo. Aquellos que le preguntaron acerca de el hombre que se casó con una mujer y el marido murió, y en la ley dice que si el esposo muere y no dejó descendencia, no tiene hijos, entonces el hermano se case con la mujer para dejarle descendencia al hermano muerto. Estos hombres, queriendo tentar a Jesús, le dicen: Señor, hubo una mujer que se casó con un hombre y el hombre murió sin dejar descendencia y la tomó su hermano, y él también se murió, y entonces la tomó el otro hermano y también se murió. Hubo 7 hermanos al final y todos la tuvieron. En la resurrección, dicen los fariseos: ¿de quién será mujer? ¿De quién será mujer si todos la tuvieron?
Y Jesús les dice: ustedes se equivocan, errar, equivocarse, ignorando las escrituras. Jesús les dijo literalmente: ustedes no conocen la palabra de Dios que predican. Ustedes se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios. Diga conmigo: las escrituras. Diga: y el poder de Dios. Dígalo otra vez: las escrituras y el poder de Dios. Quiero que usted entienda algo: estos dos elementos se complementan. Estos dos elementos van juntos, las escrituras y el poder de Dios. De hecho, la escritura puede manifestar el poder de Dios. Jesús dice que con la palabra sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Nosotros, mis amados hermanos, como iglesia deberíamos de saber y creer esto: que la palabra de Dios trabaja en armonía y cooperación con el poder de Dios para que la palabra haga todo lo que Dios quiere que haga. Así será, dice el Señor: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Ustedes ignoran las escrituras. ¿Usted se imagina a los fariseos? ¿Qué dijo? Que yo no sé la palabra, pregúntame. Yo sé, mira, Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dice: porque en la resurrección, verso 30, ni se casarán ni se darán en casamiento. En el cielo solamente va a haber una boda, y es la boda del Cordero. Gloria al Señor, aleluya. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pastor, ¿quiere decir que en el cielo no voy a estar casado ya con mi mujer? Así es. Gloria a Dios. Broma, ok. Juan capítulo 5, verso 39. Todo esto Jesús lo está diciendo. Estamos hablando de la relación que Jesús tenía con la palabra escrita. Jesús le dice también a los fariseos: escudriñen las escrituras, cabezones, escudriñen las escrituras. Le está hablando a los fariseos, ok. Yo pensé que le estaba diciendo a usted. Alguien dijo: el pastor cada vez se pone más bravo con nosotros. No, mis hermanos, todas estas citas son Jesús con los fariseos. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y es verdad. Pero esas mismas escrituras que a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. En el verso siguiente dice: y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. O sea, las escrituras me revelan a mí. Las escrituras en las que ustedes creen que está la vida eterna, esas escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí. Escudriñen las escrituras. Así que Jesús, en estos tres pasajes que le acabo de leer, está reprendiendo a fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, gente que aparentemente se las daba de que eran las personas con mayor conocimiento de las escrituras de su época. Pero en tres ocasiones Jesús los corrige y les hace ver que en realidad eran ignorantes. Así que estas afirmaciones vinculan directamente los errores teológicos. ¿Qué son errores teológicos? Son cosas que la gente cree que no son bíblicas. Pastor, a mí alguien me dijo que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, y el que madruga Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia. Una vez un tío me dice: como dice la Biblia, a Dios orando y con el mazo dando. Pero ahora, esto es broma o suena chistoso, pero la mayoría de las sectas, falsas doctrinas y toda forma de perversión acerca de Dios ha nacido
del desconocimiento de la palabra de Dios. Todas las interpretaciones erradas que terminan siendo sectas y mentiras nacen precisamente de este problema, de ignorar las escrituras. Ahora, déjeme le abro un paréntesis profético. Yo sé que le prometí que pronto le voy a hablar de este personaje llamado el anticristo. Dice la palabra de Dios que a través de la mentira él va a engañar a mucha gente. Dice que incluyendo a muchos de los escogidos. ¿Usted sabe cuál es la razón principal por la que muchas personas van a ser engañadas cuando este personaje se manifieste en el fin de los tiempos? Por la misma razón: ignorar las escrituras, por no haber leído en las escrituras, por no haberle dado a la palabra de Dios un lugar de preeminencia en su vida, en su corazón y en sus pensamientos. Y dice la palabra de Dios que muchos serán engañados, que vendrán falsos cristos, que harán señales. Mire, harán señales. Hay gente que corre detrás de las señales, pero las señales no son garantía de la verdad. Yo creo en las señales del Espíritu Santo, pero no necesariamente las señales son un respaldo de Dios a la verdad, o un respaldo de Dios a las escrituras. Le dice que el anticristo va a hacer señales y va a engañar a muchos. Dice, si es posible, a los escogidos. Así que un conocimiento adecuado de Dios, mis amados hermanos, requiere de un conocimiento adecuado de su palabra. Tengo 18 años tratando de convencer a la iglesia de esto. Por eso Jesús nos exhorta en el pasaje que leímos: escudriñen las escrituras. Escudriñen, indicando que el estudio diligente es importante. Y muchas veces es el camino para encontrar el testimonio acerca de Jesús. La Biblia es cristocéntrica, mis hermanos. Aleluya. Amén. ¿Están aprendiendo algo ahí? Ahora, Marcos capítulo 7 versos 10 al 13. Ahora vamos por las vacas sagradas. Marcos 7, 10, 13. Recuerde, todos los pasajes los está citando Jesús, y en esos pasajes él hace referencia a la palabra escrita de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, no le dejas hacer nada, no le dejas hacer más por su padre o por su madre. Escuche bien: invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. En muchos lugares, mis hermanos, y puede ser que aquí, si hacemos un análisis sincero, podamos encontrar algunas tradiciones que muchas veces le damos más importancia que a la misma palabra escrita. El asunto es que ninguna tradición, ninguna costumbre, la forma en la que hacemos las cosas, es que así lo hacemos nosotros, es que creemos que esto es mejor. No. Diga, hay una jerarquía. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra escrita de Dios tiene supremacía sobre las tradiciones humanas. Ninguna tradición, llámese católica, evangélica, lo que sea, es de mayor jerarquía que la palabra escrita de Dios. Entonces, en muchas ocasiones los fariseos y religiosos de la época condenaban a Jesús y a los discípulos usando tradiciones. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, como la enseñanza de los ancianos?
Ellos habían establecido el lavarse las manos por encima de la palabra de Dios. Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes también invalidan el mandamiento de Dios por su tradición? Ustedes lavan los platos, lavan los vasos, lavan lo de afuera, pero por adentro tan cochinos. Se lavan las manos porque creen que eso los contamina. No, yo les voy a decir lo que los contamina. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los celos, las contiendas, toda forma de maldad. Dice, sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Sabes qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de tu corazón. Eso es lo que te contamina. El pecado, eso es lo que te contamina. Dice, todo lo que tú te comes sin lavarte las manos, dice, va al vientre y después a la letrina. Mire Jesús. Gloria a Dios. No pasa que te dé una diarreita. Jesús dice, lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Las tradiciones no están por encima de la palabra de Dios. Así que hay una jerarquía que debe ser clara. La palabra de Dios está por encima de las tradiciones humanas, por muy venerables que éstas sean. Jesús defiende la integridad y la autoridad de las Escrituras frente a las interpretaciones que la diluyen o la contradicen o establecen otras cosas diferentes a lo que Dios dice en su palabra. Gloria al Señor. Amén. Voy a la mitad del mensaje y ya. Vamos bien, vamos bien. Entonces, qué importante es reflexionar el lugar que Jesús le da a la palabra, porque eso debe ser para nosotros algo digno de imitar. No solamente de comprenderlo, sino de practicarlo. Si Jesús le da tanta importancia a la palabra de Dios, ¿por qué yo le doy tan poca? A mí no me importa lo que el mundo haga. A mí no me importa lo que los incrédulos hagan. A mí no me importa lo que los ateos hagan. A mí me importa lo que la iglesia hace. Claro, en ese sentido, porque soy el pastor de una iglesia local. Pero la relación de Jesús con la palabra escrita establece un fundamento poderoso para entender cómo debería funcionar la escritura en nuestra vida diaria. Porque ahora vamos a hablar de la vida diaria, de la práctica. Cómo nosotros llevamos este conocimiento que yo le acabo de mostrar, la relación de Jesús con las Escrituras, el valor que Jesús le da, la autoridad que Jesús le da a la palabra. Cómo eso nos afecta o se aplica a nosotros en la vida diaria. Lo primero es, repito, el comprender con la ayuda del Espíritu Santo la relación del Señor Jesucristo con la palabra escrita establece un fundamento poderoso en nuestra vida acerca de cómo debería funcionar la escritura en nuestra vida diaria. Y a esto pudiéramos añadir las siguientes cosas, comprender las siguientes cosas. En Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús cita: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un simbolismo. Ayer estaba ministrando en un lugar por la mañana y había un grupo de personas no creyentes. Estaba predicando a un grupo de personas no creyentes y yo les estaba hablando de este principio. Yo les decía, de la misma manera que nuestro organismo necesita alimento natural y el pan representa ese alimento natural. Ahí dice pan, pero no significa que solo vamos a comer pan. Amén. Especialmente del procesado que hay ahora. Se refiere al alimento natural en general, que es el que sustenta nuestros cuerpos, el que dota de energía y nutrientes a nuestros cuerpos. Pero Jesús está hablando de que así como nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita alimento, también nuestro espíritu necesita alimento.
Diga, mi espíritu necesita alimentarse. La pregunta es, y bien importante, ¿cuál es el alimento de tu espíritu? Todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, su palabra. Su palabra, amada iglesia, es el alimento de tu espíritu. Alguien dice, la palabra que sale de la boca de Dios, es decir, la palabra que yo oigo. No. ¿Cuántas veces has oído la palabra de verdad? ¿Cuántas veces la oyó Jesús? La Biblia solamente registra 3 ocasiones que Dios le habló audiblemente a su propio hijo. No, mis hermanos, se refiere a la palabra de Dios, a la palabra en general, la palabra escrita incluyendo. Ese es el alimento de nuestro espíritu. Y si es el alimento de nuestro espíritu, y nuestro espíritu requiere de ese alimento, de ese sustento para recibir energía, fortaleza, sabiduría, dirección, ¿por qué nosotros no lo estamos alimentando? Gloria a Dios. Bien que le damos de comer al cuerpo. Bien que alimentamos al cuerpo. Pero ¿y tu espíritu? ¿Y tu espíritu? Así como tú necesitas alimento físico diariamente, también necesitas nutrirte de la palabra de Dios con la misma regularidad. Esto evidentemente sugiere una práctica espiritual continua de lectura, de meditación, de estudio de las escrituras. Tú deberías desarrollar el hábito de leer la Biblia. Tratar de leer la Biblia diariamente, por la mañana, por la noche. Yo no sé, tú debes adaptar tu tiempo, tú debes adaptar tu agenda, pero la palabra escrita de Dios debe tener un papel sumamente importante en tu vida diaria, porque es lo que le da fortaleza a tu espíritu, porque es lo que le da sustento a tu espíritu. Gloria al Señor. Es una necesidad vital del hombre interior, es una necesidad del espíritu renovado, es una necesidad del espíritu que mora dentro de nosotros, la palabra de Dios, para que pueda crecer y desarrollarse. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos por qué la gente no crece, por qué la gente no madura, por qué la gente no es más espiritual, por qué la gente no, porque no se alimenta bien. Deje de alimentar su cuerpo por un tiempo y usted ve lo que pasa. Ahora, algo bien importante. Sí, pasamos a lo siguiente. Tengo algunas cosas importantes aquí también. Jesús dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Jesús veía la realidad a través del lente de la palabra de Dios. Mire, esto es bien importante. La palabra de Dios, escuche bien esto, es el lente a través del cual interpretamos la realidad. Quiero repetir eso porque es importante. La palabra de Dios es el lente a través del cual interpretamos la realidad. Necesitamos la palabra para entender realmente el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos la palabra para realmente entender las circunstancias. Necesitamos la palabra, de hecho, para entender la cultura, la sociedad, el mundo en su complejidad, pero también todas las cosas de esta vida. Tú y yo necesitamos usar la palabra como un lente a través del cual vemos todas las cosas. Tenemos que aprender a ver la vida desde una perspectiva de eternidad, porque eso le da otra dimensión a nuestra existencia. Sin una perspectiva de eternidad, tú solamente vives para el momento. Tú vives sin propósito. Y evidentemente tú vives sin realmente darle valor a lo temporal y su importancia sobre lo eterno. Es decir, cuando tú no tienes una perspectiva eterna, pues puedo vivir como yo quiera. Pero cuando yo veo las cosas a la luz de la palabra, yo tengo que vivir según la voluntad de Dios. Vive la vida loca. Vive para Cristo y para su propósito. Vive la vida que solamente hay una. Vive para Dios, porque la eternidad es mucho tiempo. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a interpretar la realidad que nos rodea desde la perspectiva de la palabra de Dios.
ver los acontecimientos de nuestra vida a través del lente de la narrativa redentora de nuestro Dios, porque eso es lo que transforma nuestra percepción de las circunstancias, permitiéndonos interpretarlas dentro del marco más amplio del propósito divino. Tercero, usar la palabra como recurso en momentos de tentación y prueba. ¿Qué hizo Jesús en el desierto cuando dijo escrito está? Él estaba peleando una batalla contra la tentación, contra la prueba de Satanás. ¿Cuál es la herramienta que tú usas cuando viene la prueba a tu vida? ¿Cuál es la herramienta que tú usas cuando viene la tentación? ¿Cuál es la herramienta que tú usas cuando el diablo viene o el enemigo viene? Ay, pastor, ¿hay diablo? Sí, como león rugiente y anda buscando alrededor a quien devorar. Ay, ¿a poco hay demonios? Óigame, cristianos que no creen en demonios, cristianos que no creen en Satanás, cristianos que no creen en el infierno. Pues ¿qué Biblia están leyendo? Pues ninguna, ese es el problema. Pero es significativo, mis hermanos, que Jesús utilizara la escritura como su sistema de defensa y su arma de combate durante la tentación en el desierto. Esto modela para nosotros una estrategia práctica, memorizar y meditar en la palabra para tenerla disponible en momentos de prueba. Cuando viene la tentación, ay, Satanás, espérame, ¿qué dice la Biblia? No, Jesús dijo, escrito está. Él la tenía en su corazón. ¿Dónde tiene que ir la palabra de Dios? En mi boca y en mi corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Gloria al Señor. Esta es la palabra, una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra que destruye las mentiras del diablo, una palabra que destruye la tentación, una palabra que destruye todas las intenciones satánicas del enemigo contra tu vida. La escritura que está guardada en tu corazón se convierte en un recurso espiritual que el Espíritu Santo puede traer en un momento a tu memoria, especialmente cuando más lo necesitas. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Ahora, algo bien importante, ya casi terminamos. Muchas personas no se dan cuenta de esta necesidad tan grande. La palabra como correctivo a las distorsiones culturales. Porque nosotros vemos a Jesús usando la escritura para corregir distorsiones culturales que se habían infiltrado en la fe, en el pueblo de Dios. Jesús usa la escritura para corregir esas distorsiones. En nuestra época, especialmente, mis hermanos, donde las presiones culturales a menudo contradicen los valores bíblicos, o la mayor parte del tiempo contradicen los valores bíblicos. Esta presión cultural, lo que la gente hace, cómo la gente vive, cómo la gente piensa, cómo la gente viste. Los cristianos vivimos bajo una gran presión de este sistema y de esta cultura. El asunto es que la palabra, mis hermanos, nos ayuda a poder corregir estas distorsiones culturales para que no contaminen nuestro corazón. Tú y yo no vivimos por la cultura, tú y yo no vivimos por los principios del mundo, tú y yo no vivimos por las costumbres de este sistema caído. Tú y yo vivimos por la palabra de Dios y vivimos bajo los principios del reino de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos el estilo de vida del reino y la cultura del reino y los principios del reino y los valores del reino, y esas verdades nos ayudan a contrarrestar la influencia cultural y demoníaca de nuestra época para ser gente que da testimonio de la realidad de un Dios vivo. He dicho, gloria a Dios. Aleluya. Para que tú y yo, cristianos hijos de Dios, no digamos, pero si todo el mundo lo hace, seguramente está bien. Si todo el mundo lo hace. Mi papá tenía este dicho: y si todos se van al pozo, tú también te vas. Era su dicho favorito, por cierto. Es que mis amigos también fueron. Y si se van al pozo, tú también te vas. Y yo, pues no. Pues ni modo que le ganara esa discusión. Así que la palabra, mis hermanos, nos vacuna
contra el engaño, contra la mentira, contra las distorsiones culturales, sociales de nuestra época. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora escuche bien. Sin la palabra de Dios no hay manera de una reforma continua en tu vida. Tú no cambias de la noche a la mañana. Es decir, el nuevo nacimiento trae un cambio profundo de naturaleza y de identidad. Y ese es el primer paso. Pero a partir de ahí los cristianos somos llamados a un proceso de santificación. La santificación es aplicar a el alma y al cuerpo lo que ya Dios hizo en el espíritu. Educar al alma y al cuerpo con los principios del reino de Dios. La realidad es que tú y yo no cambiamos instantáneamente, sino cambiamos gradualmente. Ahora, escuche bien esto, la palabra de Dios es la que nos ayuda a producir esas reformas en nuestra vida. Cuando tú estás distante de la palabra de Dios, y voy a decirlo tal cual, tú te conviertes en una persona moralmente mediocre. Esa palabra es importante, mediocridad espiritual. Mediocridad espiritual es como tú no tienes un estándar que pueda medir hacia dónde debes tú dirigirte o hacia qué dirección debes apuntar de vida para caminar y ser mejor. Al no tener tú un estándar moral que la palabra de Dios, al no tener tú un estándar de amor que la palabra de Dios, al no tener tú un estándar de misericordia, de justicia que la palabra de Dios te muestra, entonces tú no tienes otra alternativa que adoptar la forma del mundo. Porque todos de alguna manera reflejamos algo o proyectamos algo que nosotros consideramos para guiar nuestra vida. La palabra de Dios es la que continuamente nos enseña que debemos perdonar. La palabra nos muestra que debemos apartarnos del pecado. La palabra nos enseña que debemos ser gente que camina en amor. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser personas que reflejan el carácter de Cristo a través de los frutos del Espíritu, a través de una vida de servicio, o sea, la palabra de Dios es la que nos convence continuamente que tú y yo somos llamados a vivir un estilo de vida más alto que el que este mundo elige vivir. Pero distantes de la palabra de Dios, tú y yo no tenemos un estándar realmente que nos ayude, y entonces por eso caemos en la mediocridad moral. Todo el mundo lo hace, pues yo también. No es malo porque todo el mundo lo practica. O sea, nos conformamos, adoptamos la forma del mundo, de la cultura o de los valores que lamentablemente nuestros ancestros sin conocimiento de Dios nos inculcaron. Muchos de ellos son corruptos, pecaminosos. Así que la palabra de Dios es la guía de una continua transformación, de una continua reforma. La palabra nos cambia, la palabra nos santifica, la palabra nos moldea en la imagen de Dios. Y cada cristiano, cada creyente debe estar dispuesto a que la palabra cuestione y reforme sus prácticas. Todo cristiano debe estar abierto a que la palabra cuestione y reforme su conducta. Todo cristiano debe estar abierto a que la palabra cuestione y reforme su manera de vivir. Por eso, mis amados hermanos, en los lugares donde no se habla de este tipo de temas, la gente vive en una mediocridad terrible, justificando su mediocridad moral en que Dios me ama como soy. Pues sí, te ama como eres, pero te ama tanto que no te quiere dejar como te encontró. Gloria a Dios. La palabra de Dios es también el fundamento que construye dentro de nosotros una vida de oración. Quiero que usted entienda esto. Hay personas que no ven la conexión que existe entre la palabra y su vida de oración. La conexión es importante, la conexión es profunda. Jesucristo dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Pero es la escritura, mis amados hermanos, la que no solamente nos hace conscientes, como decíamos en el punto anterior, nos muestra
ese maravilloso privilegio que Dios nos da de entrar en comunión con Él. La palabra nos, escuche bien lo que le voy a decir, le voy a dar un secreto que si usted lo abraza, le va a transformar su vida de oración. ¿Sabe por qué la gente no tiene ganas de orar? Porque está vacío de la palabra. La palabra de Dios produce hambre por la oración. Esto lo deberías de anotar. Ay, pastor, yo casi nunca tengo ganas de orar. Estás desnutrido. ¿Estás desnutrido? ¿No estás comiendo bien? ¿Tú te alimentas de toda palabra que sale de la boca de Dios? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú pasas tiempo en la palabra, créeme, la palabra va a producir hambre por estar con Dios. Va a producir hambre por la palabra de Dios. Porque no hay un libro en la Biblia donde tú no encuentres presente el espíritu de oración. Padre Santo, el espíritu de oración impregna toda la palabra escrita de Dios. El espíritu de oración impregna toda la historia bíblica. El espíritu de oración está presente desde Génesis y hasta Apocalipsis, gloria a Dios. Cuando tú comes la palabra, bebes el espíritu de oración. El que come la palabra, bebe el espíritu de oración. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la Biblia comenzaste a invocar el nombre de Dios? Comenzaste a adorar al Señor. Comenzaste a decirle: Señor, cuánto te necesito. Cuánto te necesito cada día de mi vida, Señor. La palabra te produce hambre. Gloria a Cristo. La palabra también es el catalizador de una obediencia amorosa en cada uno de nosotros. Porque la autoridad que Jesús le atribuye a la Escritura no es meramente académica, no es meramente información, sino que demanda obediencia. Diga conmigo, la palabra demanda obediencia. O sea, es importante aclarar, no estamos hablando de una obediencia legalista, sino una obediencia que fluye del amor. Juan capítulo 14 verso 15 dice, son palabras de Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. Gloria al Señor. Entonces esto nos enseña que no es una obediencia legalista, sino es una obediencia que fluye del amor. La palabra, mis hermanos, cuando se recibe apropiadamente, no produce conformidad externa, sino transformación interna que se manifiesta en una obediencia amorosa. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, y nosotros, por amor a Dios y por amor a Jesús, estamos dispuestos a ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra es un catalizador a una obediencia amorosa. Así que, mis hermanos, termino. La verdad de la Escritura no está destinada a permanecer como conocimiento abstracto en nuestro cerebro, sino que se encarna en la vida diaria. Primer capítulo del Evangelio de Juan dice: y aquel verbo se hizo carne. ¿Sabe que hoy todavía ese verbo que es la palabra se sigue encarnando? Pero ahora se encarna ¿en quién? En nosotros. Se encarna en la iglesia. La palabra encarnada ahora en la comunidad de hijos de Dios, en la comunidad de redimidos, en la comunidad de gente que ha experimentado la salvación. Repito, la verdad de la palabra no está destinada a permanecer como un conocimiento abstracto en tu cerebro, sino está destinada para encarnarse en tu vida, para hacerse vida en ti. Gloria a Dios. Cuando una persona vive según la palabra, ellos se convierten en una epístola, en una carta viva. Gloria a Dios. Pablo dice de los corintios: ustedes son mis cartas. Ustedes son mis cartas a través de las cuales yo le hablo al mundo. Porque ya la palabra de Dios está escrita en sus corazones. Y a través de su forma de vivir, dice Pablo, ustedes le muestran al mundo quién es Dios y quién es Jesús.
Así que ustedes, dice, son mis cartas. ¿Eres tú la carta de Jesús o la carta de Dios? Cuando otros te leen, ¿qué leen? Diga, la palabra se tiene que encarnar otra vez, pero ahora en mí. Y esta palabra que se encarna en mí me convierte a mí en una extensión. Ay, Padre Santo, me convierte a mí en una extensión de la palabra de Dios. Porque hay gente que no conoce la Biblia, pero te puede leer a ti. Y lo que tú demuestras o lo que tú manifiestas es lo que tú estás viviendo de la palabra. Así que cuando ellos ven lo que tú haces o lo que tú hablas, ellos están leyendo la Biblia indirectamente a través de tu vida. Uy, Padre Santo. La relación de Jesús con la palabra, mis hermanos, establece una verdad integral que abarca todas las dimensiones de nuestra experiencia cristiana, desde el crecimiento personal hasta el testimonio como hijos de Dios, desde la resistencia a la tentación hasta la transformación cultural. La palabra no es simplemente un texto que respetamos, sino una realidad viva que experimentamos. Aleluya. La palabra no es simplemente un texto que nosotros respetamos, sino una realidad viva que nos moldea, que nos transforma. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de ser manifestado delante de su presencia. La palabra es viva, mis hermanos. La palabra es viva. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Más fuerte su aplauso al Rey. Así que, mis amados hermanos, yo les dejo en sus manos este paquetito y usted sabe lo que va a hacer. Usted no es un niño para que lo obliguen a hacer nada. Usted hace lo que usted cree y considera que es lo mejor para su vida. Y yo oro que el Espíritu Santo le traiga ese entendimiento, porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos el conocimiento y la vida de la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Gloria a Cristo.